Voy a explicar los CKGs. Voy a decir primero que todos como los parámetros base para decir que un EKG es normal, ¿sí? Según lo que ha dicho Oscar Leonel. Entonces, primero que todo, voy a señalarlos acá. Así es súper sencillo. Primero que todo, hay que revisar que haya una onda P antes de cualquier QRS. Eso es lo primero. Lo segundo es que haya una onda P positiva. Bueno, voy a señalarlo acá. Una onda P positiva en D2 y una onda P negativa en ABR. Entonces, ¿por qué se va a ver onda P positiva en D2? Porque va a ser, bueno, ¿por qué decimos que en D2 principalmente? Porque esa D2 es la que nos va a ir en el mismo sentido del vector. Digamos, este que acabo de dibujar es el vector de despolarización cardíaca. Y voy a dibujar ahora el vector que sigue D2. Entonces, D2 es este, ¿sí? Sigue como más o menos una línea paralela que, que nos permite ver con mayor claridad cada onda, ¿sí? Por eso es que se mira en esa, para positivas. Y para negativa, pues ABR, porque ABR va a ser todo lo contrario, ¿sí? Porque ABR está en el lado derecho. Entonces se va a ver de manera totalmente contraria todo el impulso. Entonces todo lo que se vea en D2 va a verse contrario en ABR, ¿listo? Entonces, bueno, eso primero, la onda P. Positiva en D1, negativa en ABR. Y que anteceda a un QRS siempre. Lo segundo es que haya un intervalo PR constante. Entonces, ¿cuál es el intervalo PR? Si nos damos cuenta, aquí este es el intervalo PR. Esto, bueno, es lo que está entre la onda P y la R. ¿Por qué se considera entre P y R? Porque, y no entre P y Q, porque es que la Q no se va a ver siempre, ¿cierto? Ya, entonces eso nos lo ha explicado Oscar Lonel, que la Q se va a ver en ciertas derivaciones. Bueno, listo. ¿Qué otra cosa? La frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, ¿en qué derivaciones vamos a ver ondas Q? Entonces, las ondas Q las vamos a poder ver en cuatro derivaciones de manera normal, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la primera derivación es D1, en la que vamos a poder ver una onda Q. La segunda es ABL. Y también vamos a poder ver en B5 y en B6. ¿Listo? Esas cuatro van a ser las que va a haber una onda Q que no es patológica. De resto, pues si vemos en D2, D3, ABR, ABF, B1, B2, B3, B4, pues ahí sí va a ser patológico si encontramos una Q que puede indicar, digamos, por ejemplo, infarto, ¿sí? Pero bueno, eso todavía no. Es como para irlo sabiendo. Bueno, la frecuencia cardíaca. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia cardíaca? Que obviamente es muy importante saberlo. Entonces, hay tres métodos, pero pues voy a decirles el más rápido, como para más rapidez al momento de calcular. Entonces, es el método de 300 sobre RR. Entonces, este es el método de 300 sobre RR. RR, ¿qué es? La distancia que hay de una R, que sería, por ejemplo, esta, a otra R. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Sería 300 sobre RR, pero los cuadros que son grandes, no los pequeñitos. Entonces, RR sería 1, bueno, aquí va un cuadro, 2, aquí van dos cuadros, 3, ¿listo? Ya, ahí se calcula. Entonces, SRR en este caso, pues sería 3 cuadros grandes. Entonces, por eso, la frecuencia cardíaca en este EKG va a ser de 300 sobre 3, va a ser 100. ¿Cómo sabemos que es sinusal el ritmo? Porque pues el ritmo está entre 100, perdón, entre 60 y 100. ¿Listo? Entonces decimos que este está normal. El otro parámetro es que haya un eje normal eléctrico. ¿Cómo sé que un eje eléctrico es normal? Porque vamos a ver en esta imagen que yo tengo acá, voy a traérmela para acá, porque en esta imagen que vemos acá, pues esto es importante ya memorizarlo, ¿sí? Entonces vamos a ver que el eje cardíaco normal va a encontrarse entre menos 30 a 110, según Oscar Lonel. Pues 120 dice también mucha literatura, pero pues Oscar Lonel dice siempre 110, entonces es importante tenerlo en cuenta por si acaso es una pregunta del teórico. En práctico no creo que pregunte, pero puede que una pregunta del teórico sea
eje cardíaco normal se da entre tal y tal, menos 30 a 110. Bueno, el eje cardíaco normal se va a calcular ¿cómo? Vamos a buscar la derivación más con el QRS más isobifásico. ¿Qué es eso? Que va a ser como la línea, viene acá la línea base y va a ser como el más regular para arriba y para abajo, ¿sí? O sea, como la misma distancia hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí vamos a encontrar rápidamente cuál es el más isobifásico, el ABF, ¿listo? El ABF va a ser el más isobifásico y ya teniendo el QRS más isobifásico, vamos a la derivación contraria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? La derivación contraria vamos a identificarla así. Esto es una X y esto es una línea pues horizontal total. Entonces, el contrario de ABF va a ser D1. El contrario de D3 va a ser ABR. El contrario de D2 va a ser ABL, ¿sí? Lo mismo pasa al revés. Si el más isobifásico es D1, pues vamos a tener que el contrario es ABF. Si tenemos que el más isobifásico es D2, vamos a encontrar que es ABR. Y si es D3, vamos a encontrar que... Perdón, si es D2, vamos a encontrar que es ABL. Y si es D3, vamos a encontrar que es ABR. ABR, sí. ¿Listo? Bueno. Eso para el eje. Entonces, ya habiendo sabido eso, ¿cuál sería el eje acá? Pues el eje sería entonces... Miramos que ABF es el más isobifásico. Y aquí el eje estaría en D1. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el eje ahora sí en base a esa perpendicular? ¿Sí? ¿Cuál es el eje? Vamos a mirar que los QRS están positivos. Si estuvieran negativos sería diferente. Entonces, vamos a ver que están positivos. Por lo tanto, nos vamos a nuestra imagen y vemos acá que D1, la cabeza de D1 hacia dónde apunta, hacia el 0. Y recordemos que la cabeza siempre va a ser positiva y la cola siempre va a ser negativa. Entonces, si ese QRS en D1 está predominantemente positivo, ojo, predominante, no quiere decir que no haya parte negativa, porque aquí sí hay parte negativa, es predominante. Entonces, si hay parte predominante positiva, pues entonces vamos a ir a la tabla y vamos a ver que D1 es 0, ¿sí? En positivo. Por lo tanto, podemos decir que es un eje cardíaco normal. ¿Listo? Aquí el eje es 0 grados. Bueno, ¿es importante calcular el eje en todos los ejes? Sí. ¿Por qué? Porque pues dependiendo de cada grado nos va a poder permitir, nos va a permitir conocer diversos tipos de patologías que pueden sacarse con el eje, que ya más adelante lo voy a decir. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Creo que no me escapa nada. Ah, bueno, sí. El PR, bueno, sí, el PR lo había dicho, pero se me había olvidado mencionar cuál era la duración. Entonces, ese PR va a... ¿Cómo se saca el PR? Vamos a tener que la onda P, pues vamos a mirar dónde comienza esa onda P, ¿sí? Esa onda P comienza, digamos, acá. Entonces, 1, contamos los cuadritos que hay. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué cuento? Bueno, sí, digamos, sí, 4, perdón, 4, 5 no. Este intervalo PR, ¿desde dónde hasta dónde se va a medir y por qué porque aquí dio 4 y no 5? Porque se pensaría que es hasta la R, ¿cierto? Pues no. Se dice PR, pues porque ya había dicho. A veces va a haber Q, a veces no va a haber Q. La Q se va a ver en D1, repito, D1, ABL, B5 y B6, en esas 4 derivaciones. Se dice PR, pues porque el AR casi siempre va a estar. Bueno, siempre, sí, siempre que no sea patológico. Entonces eso se va a calcular desde donde inicia la onda P hasta donde comienza también o hasta donde inicia el complejo QRS. Es decir, si hay una Q, pues empieza donde comienza la Q, ¿sí? Perdón, finaliza ese PR donde comienza la Q. En ese caso, aquí. Por eso es que decimos que la duración es 4 cuadritos. Entonces, voy a anotar por acá el PR, que es lo otro que se mira. El PR debe estar entre un valor de 0,12 a 0,20, ¿sí? Es traducido en cuadritos, ¿cuántos serían? De 3 a 5 cuadritos. ¿Listo? Bueno, conversión fácil. Cada cuadrito es 0,04 segundos y, bueno, eso en segundos, ¿no? En tiempo, en horizontal. Pero en vertical, cada cuadrito es 0, voy a escribirlo por acá, 0,1 milivoltios. ¿Sí? En vertical. Bueno, eso para tenerlo en cuenta.
Entonces, si nos damos cuenta acá, 0.4 por 3 da 0.12, 12 segundos. Que eso es el valor normal, 3 cuadritos. Y 0.20, pues lo mismo, el cálculo. 0.04 por 5 da 0.20. Entonces, ese es el rango normal de un PR, ¿sí? Bueno, es importante, muy importante mirar que este PR esté siempre constante. ¿Por qué? Porque ese PR es el tiempo que demora, bueno, el tiempo que no hay contracción ni auricular ni ventricular. Entonces, es el tiempo que hay entre la contracción auricular, que es la P, ¿sí? Bueno, atrial. La despolarización, perdón, la despolarización atrial, que pues me conlleva la contracción. Ese es el tiempo entre la despolarización atrial y la despolarización ventricular, que es el complejo QRS, ¿sí? Ese es el tiempo. Entonces, si yo tengo un PR que varía, pues es porque algo me está fallando en el sistema de conducción del nodo sinusal, que es el encargado de llevar pues, el impulso a las aurículas, y su comunicación con el ventrículo. Entonces hay una falla en la comunicación. Por eso, cuando hay un cambio en el PR, va a haber un bloqueo atrioventricular, ¿sí? Atrioventricular, falla en la comunicación entre el atrio y el ventrículo, una variación de este PR. Pero bueno, eso son patologías que las vamos a ver más adelante en los otros casos. Bueno, otra cosa que también es importante, voy aquí enumerándolas, es el QT. Que ese QT, pues casi siempre se va a mirar es el QT corregido. ¿Cómo calculo el QT corregido? El QT corregido es sencillo de calcular. Bueno, para este QT la fórmula va a ser... Ay, bueno, para este QT la fórmula va a ser QT, que es el intervalo, se me olvidó acá escribir, intervalo QT. ¿Qué es intervalo QT? ¿De dónde va a ir? Desde, bueno, aquí no alcanzo, pero desde el inicio de la Q hasta el fin de la T, ¿sí? Ese es el intervalo QT. Y eso va a estar dividido por la raíz cuadrada del intervalo RR, ¿sí? Cabe aclarar que ambos se van a medir en segundos. Ya no van a ser en cuadritos, ni... sí, nada de eso. En segundos. Ambos van en segundos, ¿listo? Bueno, entonces, ejemplo rápido de acá de cómo del QT bueno, valores normales. Los valores normales están para hombres entre. Para hombres va a estar entre 0.37 y 0.39. Este valor sí es importante aprenderse de memoria. La verdad no es muy difícil de aprender de memoria, pero pues igual. Y para mujeres va a estar entre 0.40 y 0.44, listo. Esos son los valores normales del QT corregido, ojo, corregido, ¿sí? Bueno, entonces vamos a calcular rápidamente el QT acá para terminar esta parte de cómo identificar un EKG normal. Entonces, QT corregido, vamos a ir por ejemplo a D2, que es como la predilecta para hacer todos los pasos. Entonces, QT corregido, comenzamos desde donde empieza el QRS. En este caso, pues no hay Q. No hay Q, ¿por qué? Porque esta es la P. Y pues esto es una disminución de la P normal. Esto que está acá es una disminución de la P que es normal, ¿sí? No es la Q, no es la Q, ojo. Bueno, entonces aquí comienza acá el Q, entonces digamos, contemos este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos ya 8 cuadritos. Para pasar los segundos, ¿cómo hacemos? Pues fácil, multiplicarlo por 0.04. Eso nos va a dar 0.32 segundos. Listo. Esos 0.32 segundos nos lo llevamos para la fórmula, que en esa fórmula va a ser 0.32 arriba. Y ahora nos vamos a ir a los intervalos RR. Vamos a ir, por ejemplo, pues para un estándar, vamos a coger el mismo en el que calculamos el QT, ¿sí? Entonces acá, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Démoslo en 16 porque acá lo empezamos un poco después, entonces démoslo en 16.
Entonces, aquí son 16. 16 por 0.04, que eso nos va a dar 0.64 segundos. ¿Listo? Entonces, vamos acá a la fórmula, de nuevo, ponemos acá que se divide en 0, en la raíz, ojo de raíz, de 0.64. Que no se nos olvide nunca la raíz, porque si no, da un valor, da 0.5 y eso obviamente es patológico. Entonces voy a hacer el cálculo. Bueno, ya lo puse acá en la calculadora y me da 0.4. Entonces decimos que este valor de Qt corregido es 0.4. Entonces, vamos a decir, ¿podemos decir que es hombre o mujer? No podemos decir que es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque si fuera hombre, pues digamos que ese 0.39 sí, no es camisa de fuerza, ¿sí? No es camisa de fuerza para decir que es normal. Podríamos decir que es un hombre que está normal también. Un poco aumentado, pero no pasa nada, no pasa nada. Y en una mujer también diríamos que está normal, porque la mujer pues sí está entre 0.40 y 0.44. Pero bueno, es un QT normal, listo. Bueno, eso es para determinar que un EKG es normal, ¿sí? O sea, esos son los parámetros normales para decir que un electrocardiograma es normal. ¿Listo? Entonces, para el siguiente video, pues voy a explicar de una vez el caso 1, que ya está acá.